Estimados estudiantes, niñas y niños de sexto año básico, les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda clase del segundo semestre del año académico 2021. Bueno, la semana pasada, ¿cierto? Nosotros trabajamos lo que era el sistema reproductor y todas sus funciones, ¿cierto? Conocimos la estructura, ¿cierto? Y su función principal. El día de hoy vamos a continuar con este tema, pero ya vamos a profundizar un poquitito más en las funciones básicas del sistema reproductor, tanto el masculino como el femenino, ¿cierto? Haciendo énfasis en cada parte de su estructura, ¿cierto? Había una tarea que ustedes quedaron de hacer que tenía relación con la descripción de las estructuras de cada uno de los aparatos. El objetivo de la clase es describir las funciones básicas del sistema reproductor femenino y masculino y sus principales estructuras, demostrando mucho interés en el aprendizaje. Las habilidades son observar, reconocer, ubicar y relacionar. Nosotros la semana pasada, ¿cierto? Vimos las dos estructuras de los aparatos reproductores humanos, ¿cierto? Que ahí los tenemos nosotros a modo de radiografía, ¿cierto? Tenemos la silueta del varón, la silueta de la mujer y tenemos un círculo de color rojo en donde se ubica el aparato reproductor tanto en el cuerpo del hombre como en el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Y acá tenemos las estructuras, ¿cierto?, del varón y de la mujer, de ambos aparatos reproductores, masculino y femenino, ¿cierto? Dijimos que el aparato reproductor masculino era el pene, ¿cierto?, que conlleva, ¿cierto?, una estructura externa como interna, al igual que la vagina de la mujer tiene una estructura interna y una estructura externa, ¿cierto? Yo no sé si ustedes recordarán cuáles son esas partes. La idea es que ustedes respondan en sus casas y piensen antes de yo avanzar en el contenido cuáles eran las partes que corresponden al aparato reproductor masculino y cuáles eran las que corresponden al aparato reproductor femenino. Ahora tenemos la respuesta, ¿cierto? El sistema reproductor humano, ¿cierto? Tenemos dos sexos, ¿cierto? Masculino y femenino. En el aparato reproductor femenino dijimos que era una estructura muy importante ya que provoca, ¿cierto? Produce las hormonas en el ciclo menstrual, ¿ya? Y que estas son hormonas, ¿cierto? Que van hacia la parte, conducidas hacia la parte reproductiva, ¿cierto? Dijimos que los estrógenos y la progesterona era la hormona sexual femenina y la testosterona, la hormona sexual masculina. El aparato reproductor femenino tiene 5 partes, ¿cierto? El útero, 2 trompas de falopio, una derecha y una izquierda, 2 ovarios, uno derecho y uno izquierdo, un cuello uterino y una vagina. Esta es la estructura y cada una de estas partes tiene una función específica, ¿ya? Los ovarios son los que producen la hormona, ¿cierto? La testosterona y los estrógenos, que provoca esta hormona cambios a nivel secundario en el cuerpo de la mujer durante el desarrollo y principalmente en la pubertad. El útero es un órgano, ¿cierto?, interno, muscular y elástico, ¿cierto?, que permite la cavidad de un desarrollo uterino, ¿cierto?, de un desarrollo fetal dentro de él, para que el bebé se pueda acomodar a este espacio, ¿cierto? Puede agrandarse y distenderse como extenderse. Las trompas de falopio son conductos que conducen a los ovarios, comunican a los ovarios con lo que es el útero, ¿cierto? Son conductos y de repente suelen haber embarazos de trompa, ¿cierto? Y son obviamente musculares y generalmente también son productoras de hormonas. El cuello uterino es la bajada, ¿cierto? Y que conecta el útero con la vagina, ¿cierto? A través de la uretra. En el aparato reproductor masculino tenemos muchos más órganos, ¿cierto? Este es un aparato que es tanto externo como interno también. Tenemos la vejiga, la vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente, la uretra, el pene, el escroto y el testículo. El pene y el testículo son los órganos externos de este sistema y todos los demás son órganos internos, ya están hacia el interior.
La vejiga es la que contiene, ¿cierto?, el desecho líquido, orina, ¿cierto?, en el varón. La vesícula seminal es productora del semen, ¿cierto?, de los espermatozoides a través de la hormona, ¿cierto?, que vendría siendo la testosterona. La próstata también es productora y conserva, ¿cierto?, el calor, ¿cierto?, la propiedad alcalina que tienen los espermatozoides para poder sobrevivir. El conducto deferente, ¿cierto?, es un conducto de bajada de líquido seminal o el semen, ¿cierto? La uretra es un conducto que cumple dos funciones, ¿cierto? Una urinaria y la otra de salida de semen durante la eyaculación, ¿cierto? El testículo es un órgano que también es productor de espermios. El escroto es el saco testicular donde alberga, ¿cierto?, donde protege al testículo que está en la parte interior, y el pene es un órgano copulador que tiene función urinaria y tiene función copulativa para generar, ¿cierto?, un embarazo y poder realizar lo que es la fecundación en la mujer. Funciones principales, ¿cierto? La función principal, ¿cierto?, general del aparato reproductor femenino. La función de este sistema, ¿cierto?, es producir óvulos, secretar estrógeno y sostener a un bebé en desarrollo hasta su parto. Recuerden que un parto puede durar máximo 9 meses aproximadamente, ¿cierto? 40, 38, 40 semanas. Y puede ser mucho menos, ya en el caso, recuerden que todos los organismos son distintos, ¿cierto? El estrógeno es la principal hormona sexual de la mujer que causa los rasgos femeninos y que los órganos reproductores se puedan desarrollar, ¿cierto?, para poder lograr la madurez necesaria para lograr la fecundación. Y también participa en la liberación de los óvulos, ¿cierto? Entonces tenemos como resumen 3 funciones principales del aparato reproductor femenino, que serían las siguientes: producción de óvulos, secretar estrógenos, la hormona progesterona, y también el sostener el embrión durante su desarrollo hasta el parto, donde nace un nuevo individuo. Vamos a lo siguiente, a funciones principales del aparato reproductor masculino. El sistema reproductor masculino tiene como principal labor la producción de células sexuales, en este caso los espermatozoides, ¿cierto?, mediante la hormona, la testosterona, ¿cierto?, que es la hormona perteneciente al cuerpo humano masculino, y transporta también, tiene una cualidad específica el pene, ya que es un órgano copulador, ¿cierto? Recuerden que va a copular en la vagina de la mujer y va a proceder el tema de la eyaculación, donde se va a soltar este líquido que contiene estas células reproductoras que se llaman espermatozoides, y estas van a llegar a los óvulos que estén preparados para generarse un embarazo. Las principales, ¿cierto?, funciones que tenemos como resumen ahí es la producción de células sexuales, que son los espermatozoides, producir la hormona testosterona y desarrollar la copulación sexual durante un acto sexual, durante el coito, que es el acto sexual entre un varón y una mujer. Ahí tenemos, si ustedes pueden ver, las funciones específicas de los órganos que corresponden a cada uno de los aparatos reproductores. Tenemos en el aparato reproductor femenino las trompas de falopio, o también que se llaman oviductos. Son órganos tubulares ubicados en la parte superior del ligamento ancho a cada uno de los lados del útero, y su función es transportar óvulos desde los ovarios hasta la cavidad uterina. Permite el paso de los espermios, ¿cierto?, desde los genitales hasta el útero, desde el aparato reproductor masculino hasta el aparato reproductor femenino. El ovario, ¿cierto?, los dos ovarios, izquierdo y derecho, producen y almacenan los óvulos durante la ovulación, ¿cierto? Y también son productores de la hormona son productores de la hormona progesterona, ¿cierto? Gracias a los ovarios también se producen los
el ciclo menstrual, ¿cierto? Lo que es todas las fases del ciclo menstrual. Los ovarios son el órgano principal que interviene en este ciclo. El útero su función principal es sostener y alimentar al feto, ¿cierto? Es un órgano que es muscular y puede extenderse como distenderse, ¿cierto? Puede agrandarse y volver a su posición normal, ¿cierto? Producto de que es un órgano muscular, ¿cierto? Son tejidos musculares. El cuello uterino, la función del cuello uterino es conectar el útero y la vagina y funciona como un conducto para que baje la sangre durante la menstruación, ¿cierto? Y también los espermatozoides cuando son eliminados y no se produce lo que es la fecundación del óvulo, ¿ya? Durante el embarazo su estructura muscular ayuda a sostener al feto dentro del útero. Y finalmente la vagina, que es un órgano que sirve de paso y salida al flujo natural menstrual durante la menstruación y también la orina, ¿cierto? A través de ella se elimina el moco cervical, ¿cierto?, que secreta el cuello del útero antes y después de la ovulación, que es una fase del ciclo menstrual que ustedes van a ver el próximo año, y constituye el canal de parto, por donde va a bajar el bebé hasta salir, ¿cierto?, a la superficie. En el caso del varón, ¿cierto?, ahí tenemos las funciones específicas de este aparato. Tenemos la vejiga urinaria que se encuentra en la pelvis y su función es almacenar la orina, ¿cierto? La vesícula seminal, las vesículas seminales son glándulas seminales o glándulas productoras del líquido seminal, el semen que contiene los espermatozoides. La próstata es un órgano, una glándula, ¿cierto?, redonda que se encuentra entre el ano y los testículos, ¿cierto? Por debajo de la vejiga del varón, posee un tamaño de una nuez y tiene una función también de productora de los espermatozoides. Este es un órgano muy delicado en el varón, ya que el principal cáncer en los varones es de próstata, por ende no es un lugar muy delicado en el cual no se pueden recibir golpes, ¿cierto? Los conductos deferentes son dos par de tubos, ¿cierto?, rodeados de un músculo liso que miden aproximadamente de 35 a 45 milímetros, que conectan el epididimo, que es otro órgano, ¿cierto?, del aparato reproductor masculino, con los conductos eyaculadores y permite el recorrido, el tránsito libre del semen, ¿cierto? La uretra es un conducto tubular cuya función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal, ¿cierto? Es un canal de salida. El testículo es productor, ¿cierto? Son esferas que son productoras de espermatozoides y también de las hormonas que son andrógenas, ¿cierto? Y que se encuentran al interior de la testosterona. El escroto, su función principal es mantener la temperatura de los testículos a nivel para que se produzcan, se conservan y tengan su ciclo de vida como corresponde. Y la temperatura ideal para estos, que se mantengan estas células vivas, son de 35 a 36 grados. Y finalmente el pene. El pene es un órgano genital externo, ¿cierto?, que se encarga a través de la uretra de expulsar tanto la orina como del semen y hacer la copulación al interior de la vagina para que se produzca el embarazo. Ahí la actividad que ustedes van a llevarse en esta clase, ¿cierto?, que se va a proponer es ubicar correctamente cada una de las estructuras de cada aparato en donde corresponda, ¿cierto? Ahí tienen la estructura muda del aparato reproductor femenino y la estructura muda del aparato reproductor masculino. Ustedes completan donde están las flechas con el nombre que corresponden, tienen las imágenes, así que es un trabajo fácil y esto lleva una nota de proceso, así que también es importante realizarla. Lo hacen en su cuaderno, dibujan ambas estructuras, colocan los nombres, le colocan su nombre, su curso, le sacan fotografía y me la mandan al WhatsApp como lo estamos haciendo. Finalmente, jóvenes, para finalizar esta cápsula, ¿cierto?, nosotros hoy día trabajamos y repasamos lo que es el sistema reproductor tanto masculino y femenino. Dijimos que en el hombre se llama aparato reproductor masculino o sistema reproductor masculino y está formado por el pene, la uretra, los conductos deferentes, la vesícula seminal, los testículos, entre otros.
Acá los principales son los testículos que forman los espermatozoides, que son las células reproductoras del varón.